Voy a tratar de explicar con un ejemplo sencillo. Nosotros sabemos que la Argentina ya hace muchos años se encuentra con restricciones cambiarias, es lo que se llama el cepo cambiario. Bueno, justamente ese cepo cambiario en el cual genera, vamos a llamarlo así, una brecha entre el tipo de cambio oficial, el que interviene el Estado fijando ese precio, como asimismo el tipo de cambio libre o el dólar blue también llamado. Bueno, particularmente si hacemos el corte a hoy, el tipo de cambio oficial paga 207 pesos por dólar, ¿sí? Y el dólar libre o el dólar blue también llamado paga 378 pesos. Ahora bien, ¿cómo esto incide en los sectores que exportan? Justamente hablamos de emisiones, presenta productos que exportan, que tiene que ver con la forestindustria, con la madera, con pasta para papel, tiene que ver con el té, con el tabaco y la yerba mate son los principales productos. Ahora bien, por ejemplo, el sector de la madera. Si una empresa vende al exterior por $1.000, dando un ejemplo para que podamos entender, exporta $1.000. Bueno, esos $1.000 se liquida y le depositan en pesos a la empresa, primeramente descontando las retenciones. En este caso, para la madera es del 4,5%. Entonces ya ahí, en lugar de $1.000 que vendió, ya ahí ya digamos tiene $955. De esos $955, ¿sí?, que le quedó luego de las retenciones, ahora se liquida al tipo de cambio oficial. En este caso yo le había dicho que era 207 pesos. Eso le da 197.600 pesos aproximadamente. Es decir, de $1.000 con las retenciones y por liquidar con el tipo de cambio oficial en pesos, recibe 197.000 pesos. Pero sabemos que también hay muchos problemas con las importaciones, es decir, que las empresas muchas veces no consiguen los dólares para comprar insumos en dólares. Entonces ahí tiene que recurrir al dólar libre o dólar blue. ¿Qué es lo que hubiera pasado si no existiesen las retenciones y si el tipo de cambio fuese el tipo de cambio blue? Entonces ahí, si ingresa $1.000, liquida a 378 pesos y eso obtiene un dólar libre, obtiene pesos por 378.000. Es decir, que entre lo que hubiera ganado los 378.000 pesos y lo que termina teniendo como ingresos por las retenciones y el tipo de cambio oficial, deja de ganar 180.000 pesos. ¿Sí? Eso lo que me está diciendo es que cuando exista un tipo de cambio diferenciado, lo que se pretende es que el tipo de cambio para las exportaciones de las economías regionales no se liquiden a 207 pesos, que es el oficial, sino a un valor mayor. Claramente no va a ser el dólar blue, es decir, no va a haber un tipo de cambio que sea de dólar blue, sino que va a ser un poco más cercano, ¿sí? Justamente las empresas están pidiendo entre 250 y 300 pesos que se pueda liquidar. Entonces, ese es uno de los problemas, porque particularmente afecta a la rentabilidad que tiene el sector exportador. Y eso también, digamos, que se traduce tanto en la yerba, en el té, en el tabaco. Entonces, lo que estamos diciendo es tratar de que las empresas obtengan pesos, digamos, lo más aproximado posible, como si hubieran cambiado al dólar blue. Y esto es importante porque, digamos, Misiones exporta aproximadamente en el año, un poco más, un poco menos, alrededor de $450 millones. Y eso es
ingreso genuino, ¿sí?, en dólares, que es justamente una de las falencias que tiene el país, justamente la ausencia de dólares, sabemos. Y entonces, sumado a la inflación que también afecta a los costos de las empresas, esto hemos generado que a lo largo de los últimos 30 años, justamente yo había hecho un estudio sobre los 30 años del Mercosur, Misiones haya perdido participación a nivel país en el monto que exporta, ¿sí? Por ejemplo, allá por el año 93, 94, Misiones representaba el 1%, el 1,2% del total de exportaciones del país. Actualmente ronda por el 0,6, 0,5%, ¿sí? Y esto también se ve cuando uno hace el análisis de la dinámica de los últimos años. Aunque Misiones sea la provincia que más exporta en la región del NEA, cuando uno compara con Corrientes, Chaco, Formosa, también vemos que el crecimiento que ha tenido, cuando uno compara con estas regiones, es mucho menor. Entonces digamos que se necesita y se requiere que el gobierno nacional genere medidas que aumente la competitividad, por lo menos en este caso, que es lo que se llama la competitividad espuria, se dice, porque en este caso es darle una ventaja cambiaria, ¿sí? Más allá de que también sabemos que se tiene que trabajar mucho en la competitividad genuina, que es cuando se incrementa en tecnología, en capital humano, en conocimiento, pero ese ya es, digamos, otro debate. Pero digamos que en líneas generales, eso es lo que está pidiendo el sector, y el ministro de Economía, Sergio Massa, ya ha dicho el anuncio para el sector vitivinícola de tener un tipo de cambio diferenciado, mayor a el oficial, y también sabemos que hizo la experiencia del dólar soja, que también durante unos meses le dio al campo la posibilidad de que liquiden exportaciones de soja y trigo a un tipo de cambio, digamos, mayor, pero en este caso fue coyunturalmente porque luego dio marcha atrás con la medida. Pero bueno, en síntesis, lo que se pretende es eso que yo le estaba contando, es justamente tratar de acercar el tipo de cambio oficial al tipo de cambio blue, para que las empresas al menos recuperen levemente la rentabilidad que están perdiendo. ¿Les ayudaría a ganar competitividad, Darío? Así es, digamos, hay varias maneras de entender a la competitividad, pero una de ellas, que es como yo le comentaba, que es la llamada competitividad espuria, es cuando uno logra ser competitivo cuando obtiene ventajas cambiarias, ¿sí? Entonces digamos que en este caso como que los productos se abaratan en términos externos y relativos, por lo que entonces permite incrementar mercados y por ende demanda, ¿sí? Entonces digamos con esto lo que permitiría es recuperar niveles de rentabilidad, incrementar la competitividad, y claramente esto genera un efecto derrame en todas las demás actividades que forman parte de la cadena económica de cada uno de estos productos que se exportan, porque si yo justamente obtengo dólares, lo cambio a pesos, estas mismas empresas que exportan también compran insumos en el mercado interno, pagan sueldos, entonces empieza a dinamizar la economía local. Entonces también tiene lo que decimos los economistas, efectos de red, efectos de externalidades dentro de la misma, digamos, provincia. Se habla ya de un dólar mate a raíz de las gestiones de Herrera Watt o de las charlas de Herrera Watt con Massa. Es así, bueno, todavía, digamos, no conocemos los detalles, siempre cuando se anuncia ya la implementación,
hay que estudiar, digamos, el grado de detalle técnico, desde, digamos, saber cuál va a ser el monto de ese tipo de cambio, y va a haber también un límite en las exportaciones que se pueden liquidar con ese tipo de cambio, la temporalidad, es decir, la duración de esa medida. Bueno, uno tiene que ver varias cuestiones, pero en términos teóricos, como yo les estoy contando, es justamente lograr que esta brecha de casi el 86% que existe entre el dólar oficial y el dólar blue sea menos para estas economías, para estos productos. En este caso, con el dólar mate, sería para la yerba mate. Digamos que Argentina ya tiene más de 47 tipos de cambios distintos dependiendo los productos, ¿sí? Eso, digamos, no es tampoco muy sano tener tantos tipos de cambios, como yo suelo decir, cuando hay tantos tipos de cambios porque no hay ninguno. Pero yo creo que sí es una medida, por lo menos en este año, una medida que va a permitir llegar bien a las elecciones, ¿sí?, generales, tratando de amortiguar los efectos que están teniendo las diversas empresas y particularmente las empresas que exportan, ¿sí?, que justamente, digamos, que se someten mucho a los vaivenes internacionales. Digo que cuando baja los precios internacionales son las que más sufren, cuando se pierden mercados, cuando hay algún conflicto internacional. Bueno, hay muchas cuestiones de variables que las empresas no pueden controlar, sino que tienen que adaptarse a lo que es. Entonces yo digo que con esta medida y con esta excelente gestión que está haciendo la provincia de Misiones, va a permitir al menos amortiguar, generar rentabilidad y lograr mayor competitividad, que fue lo que se está perdiendo en los últimos años. ¿Cuál es el producto que más se exporta? Bueno, justamente si uno tuviera que hacer un ranking, el primer producto es la pasta para papel, ¿sí?, que viene a representar, digamos, casi la mitad de lo que exporta Misiones, ¿sí? Y después ya estamos diciendo que la pasta aproximadamente llega casi al 40%. Uh-huh. Después ya le sigue la yerba mate y el té. Y hay años donde el té supera a la yerba, o hay años que la yerba supera al té. Es decir, que entre el té y la yerba se disputan siempre el segundo y tercer puesto, digamos. Y después ya el cuarto producto es el tabaco. Es decir que entre pasta para papel, ¿sí?, y también el papel cartón, el té, la hierba y el tabaco es lo que explica gran parte de las exportaciones. Por supuesto también se encuentra la madera, lo que es justamente industria de aserraderos, ¿sí?, que eso también forma parte en una menor medida, pero que también es lo que más se exporta. Darío, una última y te liberamos porque sabemos que estás con tu jornada. De implementarse este dólar diferencial, este dólar mate, ¿cómo impactaría, cómo beneficiaría al ciudadano común? El que va al almacén, el que va al kiosco, el que va al supermercado. Bueno, ahí hay que ser realistas en dos sentidos. Nosotros estamos como país, estamos en una situación inflacionaria, digamos, donde para poder bajar la tasa de inflación se tienen que tomar medidas de política monetaria y de política fiscal que son totalmente distintas a esta política sectorial, digamos, ¿sí? Entonces, el ciudadano a pie
en el sentido de que si va a haber, digamos, una baja en los precios, eso no. Sí puedo hablar de un efecto indirecto que está vinculado a que hay muchas personas que trabajan en estos sectores, en estos rubros, en el cual si esto continuaría así durante mucho tiempo, sin medidas cambiarias como lo que se está por hacer, podría, digamos que estaría en riesgo hasta su puesto de trabajo. Entonces lo que yo diría es que con esta medida lo que apunta es fortalecer el trabajo en estos sectores que se exportan, y como también hay empresas y digamos sectores que también dependen de estos que exportan, va a generar un fortalecimiento en no perder el empleo, el trabajo, o que se suspendan. Sabemos también que hay algunos sectores de la madera que están en un esquema de rotación y de suspensión. Entonces digamos que con ese esquema lo que permite es por lo menos lograr fortalecer el empleo, ¿sí? Y claramente sabemos que recuperar niveles de rentabilidad a las empresas y a los sectores permite que también se puedan recuperar al menos lo que es salario, ¿sí? En estos sectores. Pero digamos que es una política sectorial que tiene cierta concentración en algo, digamos, microeconómico, que es justamente tratar de amortiguar las pérdidas que tienen estas empresas, pero no está vinculada a la que tiene que ver con la inflación o con el encarecimiento de la canasta, porque eso ya depende de otras medidas, como ser una política monetaria, una política fiscal. Es algo más, digamos, macro, digamos, económico, que por lo pronto creo que todavía eso no va a suceder. Yo diría que es fortalecer el empleo.